A ver, hoy vamos a hacer un viaje, pero uno microscópico. Dejemos por un momento de ver la increíble biodiversidad que nos rodea para meternos de lleno en la maquinaria molecular que, bueno, hace que todo esto funcione. Vamos a desentrañar cómo es que la vida captura, guarda y, lo más importante, usa la energía para vivir. Pensemos en esto por un segundo. De un lado tenemos, todo lo que hemos creado. Los microchips, las medicinas, toda esa tecnología que es producto de nuestro ingenio, ¿no? Y del otro lado tenemos el gran diseño de la naturaleza, un sistema que se ha ido perfeccionando por miles de millones de años. Lo realmente fascinante aquí es ver cómo estos dos mundos, el nuestro, el tecnológico, y el de la biología, empiezan a chocar y a fusionarse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se cruzan estos caminos? Bueno, justo en esta primera parte nos vamos a meter a esa intersección tan fascinante, un lugar donde la biología deja de ser algo que solo se estudia en un libro y se convierte, literalmente, en la musa, en la inspiración para crear la tecnología que nos está ayudando a resolver algunos de nuestros problemas más complicados. Y ojo, que esto no es cosa del futuro, ni de ciencia ficción. Está pasando ahora mismo y aquí en México. Por ejemplo, la biotecnología ya nos permite producir insulina humana utilizando bacterias. ¡Increíble! O que se están creando bioplásticos con algo tan común como el maíz. Incluso se usan plantas para limpiar suelos contaminados o se investigan algas para producir biocombustibles. Toditas estas innovaciones parten de lo mismo, de entender y a veces manipular un poquito los procesos que la naturaleza ya había perfeccionado. Claro, como siempre, un gran poder conlleva grandes preguntas. Por un lado, los beneficios son, enormes. Hablamos de medicamentos mucho más eficaces, alimentos más nutritivos, incluso nuevas herramientas para conservar especies. Pero por el otro lado de la moneda, hay que ser bien conscientes de los riesgos. ¿Qué pasa con el impacto en los ecosistemas? Y ni hablar de los debates éticos sobre la manipulación genética o el peligro real de la contaminación biológica. Es un equilibrio bastante delicado, la verdad. Ok, para entender de verdad de dónde viene todo este poder, y claro también sus riesgos, tenemos que irnos hasta el origen, a la mismísima fuente de energía. Así que vamos a sumergirnos de lleno en el proceso que es, y esto es literal, el motor que mueve a todo el planeta, la fotosíntesis. Y aquí la tenemos. Esta es, básicamente, la receta de la vida. A ver, es así. Las plantas toman 6 moléculas de dióxido de carbono del aire, 6 de agua, le ponen un ingrediente clave, la luz del sol, y ¡pum!, lo transforman en una molécula de glucosa, o sea, azúcar, energía pura, y de paso liberan 6 moléculas de oxígeno. Suena sencillo, ¿verdad? Pero es increíblemente poderoso. Este proceso es como una obra en 2 actos. El primer acto, la fase lumínica. Imaginen que esto pasa en unas cositas llamadas tilacoides, que son como los paneles solares miniatura de la célula. Ahí se atrapa la luz del sol y se genera energía temporal, en forma de unas moléculas llamadas ATP. Piensen en el ATP como la moneda de energía de la célula. Luego viene el segundo acto, la fase oscura. Esto ocurre en el estroma, que es como el caldo interno de la célula. Y ahí se usa esa moneda de energía para agarrar el dióxido de carbono y ahora sí, construir la glucosa. Y a ver, aquí va un dato que de verdad pone todo en perspectiva. Pensemos un momento en la brutal cantidad de luz solar que llega a la Tierra a cada instante. Pues bueno, de toda esa energía, las plantas solo capturan y convierten el 1%, solo el 1%. Y lo más loco es que ese pequeñísimo porcentaje es suficiente para mantener a prácticamente toda la vida en el planeta. Eso sí que es eficiencia. Entonces, para que nos quede súper claro, ¿por qué es tan importante? Pues primero, es la base de casi todas las cadenas alimenticias. Sin ella, no hay comida. Segundo, produce el mismísimo oxígeno que estamos respirando ahora. Para las plantas es un desecho, pero para nosotros es la vida. Y por si fuera poco, ayuda a regular el dióxido de carbono de la atmósfera, que es, un jugador clave en el clima de todo el planeta. Muy bien. Ya vimos cómo la naturaleza es una experta en guardar la energía del sol. Pero, a ver, ¿de qué nos sirve tener energía guardada en una caja fuerte si no tenemos la llave? Justo ahora vamos a ver cómo los seres vivos, incluyéndonos claro, desbloqueamos esa energía para poder usarla. Y eso nos lleva directo a la respiración celular. A ver, ¿les suena familiar esta ecuación? Claro que sí. Si se fijan bien, es prácticamente la fotosíntesis, pero al revés, es un espejo. Nosotros tomamos esa glucosa que hicieron las plantas, le sumamos el oxígeno que respiramos y nuestras células se encargan de romperla para liberar dióxido de carbono, agua y, lo más importante de todo, energía. Energía en forma de ATP, que es el combustible que nos mueve. Y claro, este proceso de liberación de energía también va por pasos.
Primero, la glucólisis, que ocurre en el citoplasma, digamos, el salón principal de la célula. Después, la acción se mueve a la mitocondria, que es famosísima por ser la planta de energía de la célula. Ahí dentro, el ciclo de Krebs sigue descomponiendo todo. Y al final, el gran final, la cadena de transporte de electrones, que es donde llega la verdadera recompensa, hasta 34 moléculas de ATP, el premio gordo. Ahora, un punto importante. No siempre se necesita oxígeno. La respiración que acabamos de ver, la aerobia, es súper eficiente, nos da hasta 36 ATP. Pero ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Bueno, ahí entra la respiración anaerobia, también conocida como fermentación. Es como un plan B, mucho menos eficiente, ¿eh? Solo produce 2 ATPs. Y además genera otras cosas como el ácido láctico que sentimos en los músculos después de hacer mucho ejercicio, o el alcohol que se produce en la fermentación de la cerveza. Y aquí es donde todo cobra sentido, donde vemos el cuadro completo, porque no estamos hablando de dos procesos separados y ya, no, estamos viendo un ciclo elegantísimo y perfectamente balanceado. Son literal las dos caras de la misma moneda. Y en esta tabla se ve clarísimo ese balance perfecto. Fíjense nada más, el propósito de una es almacenar energía, el de la otra, liberarla. Opuestos perfectos. Los desechos de la respiración, o sea, el dióxido de carbono y el agua, son justo lo que necesita la fotosíntesis para empezar. Es un sistema circular, sin desperdicio alguno, donde la energía nomás se está transformando. En resumen, la idea es tan sencilla como profunda. Piénsenlo así. Las plantas son como las fábricas que capturan la energía del sol y la empaquetan en moléculas de azúcar. Y todo el resto de los seres vivos, nosotros incluidos, somos los que desempaquetamos esa energía con la respiración, para poder movernos, crecer y bueno, para todo lo que hacemos. Ok, sé que ha sido bastante información. ¿Qué tal si hacemos una pausa y nos aseguramos de que los puntos clave quedaron bien amarrados? Vamos con unas preguntas rápidas nomás para repasar. Venga, primera pregunta. ¿Nos acordamos de dónde ocurre la primera parte de la fotosíntesis, la fase lumínica, donde se atrapa la luz del sol? Pensemos un poquito. La respuesta correcta es la B, en los tilacoides. Exacto, esos son los paneles solares de la célula. Segunda pregunta. Esta va sobre la eficiencia energética. ¿Cuánta energía, en forma de ATP, se saca de una sola molécula de glucosa cuando hay oxígeno? A ver. Correcto, la C, 36 ATP. Es una cantidad de energía brutal para algo tan pequeño. Y va la última. ¿Qué proceso se echa a andar cuando no hay oxígeno? ¿Como cuando los músculos ya no pueden más de tanto ejercicio? La respuesta es la C, la fermentación láctica, un ejemplo perfecto de respiración anaerobia. Y bueno, ya para ir cerrando, creo que esta frase lo resume todo a la perfección. La vida en la Tierra, en el fondo, es un gigantesco sistema que funciona con energía solar. Las plantas son las grandes colectoras de esa luz, y todos los demás seres vivos nos dedicamos a liberarla. Y quiero terminar dejándonos con una pregunta para reflexionar. Acabamos de ver un ciclo perfecto, sostenible, increíblemente eficiente que lleva funcionando miles de millones de años. La pregunta que queda flotando es, ¿qué podemos aprender de este equilibrio tan perfecto de la naturaleza para quizá diseñar nuestro propio futuro energético de una forma mucho más inteligente y sostenible?